Hola, bienvenido a mi canal. En el video de hoy vamos a estar analizando un texto de la pensadora norteamericana Rosalind Krauss. Antes de comenzar me gustaría comentar algunas cosas de esta pensadora. Es una de las críticas de arte norteamericanas más importantes del siglo XX y fue de las pioneras en incorporar al pensamiento crítico y estético de Estados Unidos algunas ideas tomadas del estructuralismo francés. Si no sabes qué es el estructuralismo, te dejo este video para que pases a verlo rápidamente, un video en el que hablamos sobre Foucault, pero también hacemos una introducción a qué es el estructuralismo. El texto que vamos a analizar hoy se llama La escultura en el campo expandido. Es un texto que salió publicado por primera vez en la revista October en 1978. La problemática con la que va a empezar Rosalind Krauss va a ser esta foto que les estoy mostrando acá. Esta es la primera imagen que aparece en el texto. Lo curioso de esta imagen es que llegamos en algún momento de la historia de Occidente a llamarle esto escultura. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, Rosalind Krauss considera que quizás el concepto de escultura se nos fue un poco de las manos y quiere explicar cómo fue que llegamos a llamarle a esto escultura. En algún momento de la historia de Occidente y del pensamiento crítico y estético sucedió que los artistas empezaban a avanzar con sus obras de arte y de alguna manera la crítica trataba siempre de apañar y acompañar ese proceso. Especialmente en Estados Unidos, que la crítica tiene una corriente más bien de corte historicista, trataban siempre de buscar una explicación para justificar cómo se había llegado a eso. Siempre usaban el mismo ejemplo generalizado que decía, así como una persona cuando uno la conoce y es un niño y cuando se hace adulto tiene un montón de cambios en su cuerpo, en su voz, en su piel, pero sigue siendo la misma persona, hay un montón de conceptos, dicen los críticos, que aunque los conocemos de una manera, por ejemplo la pintura o la escultura la conocemos de una forma determinada, estos conceptos de alguna manera evolucionan, crecen a lo largo de la historia y se convierten en estas otras cosas. Y así ellos fueron siempre justificando a todas estas nuevas disciplinas estéticas que iban surgiendo y de alguna manera hicieron que estos conceptos como pintura o escultura, conceptos que son tradicionales, se volvieran maleables. Y siempre estos conceptos maleables los rodeaban de esta estética de la vanguardia, de algo que era nuevo y que uno tenía que ayornarse a las nuevas tendencias. Todo esto venía relativamente lindo hasta que llegamos a 1960, donde aparece por primera vez la escultura minimalista. Definitivamente ya los críticos se quedaron sin fundamentos, no podían explicar en base a qué esto había sido creado. Tan es así que incluso hubo un artista de esa época que llegó a hacer una crítica muy fuerte y muy irónica, diciendo que la escultura ahora era algo que te llevabas puesto cuando caminabas hacia atrás en un museo para ver mejor una pintura. Entonces Krauss lo que nos va a proponer es hacer un recorrido por el concepto de escultura para que ordenemos las cosas sobre la mesa y veamos exactamente qué fue lo que sucedió. Porque al fin y al cabo ella considera que en realidad el concepto de escultura es un concepto finito, no es universal, sino que tiene sus propias reglas y definitivamente podemos precisar cuáles son esas reglas. Entonces casi que nos propone un juego. Es como si yo te dijera a vos, si yo te digo la palabra escultura, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Entonces, al tratar de definir ella cuáles son las reglas o qué elementos conforman una escultura, hace estas siguientes caracterizaciones. En primer lugar, va a decir que la lógica de la escultura comparte también la lógica del monumento. Es decir, que es algo que se crea estéticamente para homenajear a un suceso histórico determinado, homenajear a una figura determinada, una persona, un prócer, un artista. Por lo tanto, el carácter es de homenaje principalmente. Casi siempre estas esculturas son figurativas. En la mayoría de los casos están presentadas de forma vertical y encima de un pedestal, de tal manera que las personas, cuando veamos estos monumentos, estas esculturas, tengamos que mirar hacia arriba, nos sintamos chiquitos frente a semejante escultura, semejante homenaje. Y no solamente eso, sino que además
estas esculturas tienen una representación conmemorativa. Por ejemplo, si vemos la conversión de Constantino, esta famosa escultura de Bernini, está ubicada justamente a los pies de la escalera de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y esto tiene muchísimo sentido, ya que Constantino fue esa figura relevante que abrió el libre culto y defendió a los cristianos y dijo que se dejaran de perseguir de hecho a los cristianos, y por lo tanto a partir de allí es como que comienza el cristianismo. Entonces bueno, tiene sentido que esté en un lugar como la escalera de inicio al Vaticano. Por lo tanto, la representación es muy sencilla. Es una escultura que está siendo simbólica, un elemento simbólico de algo, pero que se ubica en el lugar específico importante que está representando. Todo esto viene hermoso hasta que a finales del siglo XIX aparece una falla en este sistema paradigmático de la escultura. Se dio casi de casualidad y medio paulatinamente. Son de estos hallazgos que hace justamente Rosalind Krauss que no son muy destacados en la historia del arte en general. ¿Qué es lo que sucedió? Para esta época va a empezar a desvanecerse la lógica del monumento y la escultura, y el monumento se van a separar. En esta época existía un gran escultor que tenía mucha fama, que tenía mucho trabajo, que le encargaban de todas partes del mundo, que era Auguste Rodin. Este gran escultor, que de hecho también desde Argentina en su momento le encargaron esculturas, venía trabajando súper bien y en su momento recibió dos encargos que son los que vamos a mencionar acá. Por un lado, le encargaron que hiciera una obra que se llamó Las Puertas del Infierno. Supuestamente esta obra él la iba a montar escultóricamente en el ingreso a un museo de arte decorativo que iban a hacer en París, museo que al final por distintos motivos no se hizo nunca. Rodin había empezado a trabajar en las escayolas de esta escultura. Recuerden que las escayolas son esa especie de envase en el que trabajan los escultores para después verter dentro el yeso, el bronce o el material que utilicen para hacer la escultura, y después de esa escayola se saca y sale la escultura. Es muy curioso porque Rodin trabajó un montón sobre las escayolas y al final, como este proyecto se cayó, quedaron ahí abandonadas. Después de que él falleció, el gobierno francés toma esta obra y decide exhibirla, pero ya como una pieza de museo y no con una finalidad específica como había sido pensado originalmente. La otra historia similar a esta es la historia que tuvo con respecto al encargo de una escultura para rendir homenaje al escritor Balzac. La Sociedad de Escritores de París le encarga a Rodin que haga esta escultura. A Rodin finalmente no le terminan aceptando su escultura porque no les parecía adecuada, no les parecía linda, y el encargo terminó siendo para otra persona. Cuestión que Rodin ya tenía hechas las esculturas y quedaron por mucho tiempo en su casa porque no fueron exhibidas ni ubicadas en el lugar que habían sido pensadas. Por lo tanto, acá nos encontramos frente a dos trabajos importantes que le habían encargado a Rodin, que eran esculturas que servían para homenajear a alguien, que tenían que estar ubicadas en un lugar específico y que por las vicisitudes de la vida terminaron quedando en el olvido. Fueron recuperadas y exhibidas ahora en distintos lugares. De hecho, hay muchas réplicas que se hicieron de estas obras y por lo tanto hay Puertas del Infierno en Estados Unidos, en Corea, en París, en México. De esa forma se empieza a hacer un traspaso de esa lógica del monumento y del homenaje que se empieza a separar cada vez más de la lógica de la escultura. Y así vamos llegando lentamente a lo que va a ser la escultura moderna, donde los nuevos escultores lo que van a intentar es explorar la materialidad en sí misma, hacer una escultura por interés personal y no por un encargo o para rendir homenaje a alguien. De alguna manera entramos en una especie de condición negativa. ¿Por qué le decimos así? Porque tiene tres rasgos que la identifican por su oposición. El primero es que de repente la escultura perdió su lugar. Ya no tiene un lugar específico en el que tiene que estar, sino que puede viajar o puede habitar cualquier espacio porque no está condicionada por el contexto que la rodea. En segundo lugar, la escultura pasó a ser autorreferencial.
la temática que representan los escultores es una temática libre que ellos quieren representar en sus obras, y por otro lado muchas de ellas tratan de explorar la materialidad en sí misma. ¿Con qué materiales nuevos que no solían utilizarse yo puedo hacer ahora una escultura? Por último, terminan absorbiendo esa base, ese pedestal en el que solían estar las esculturas. Pasan a ser una sola cosa, una sola pieza que comienza desde el piso hasta el final de la escultura y es una sola pieza en sí misma. De esa manera entramos entonces en una nueva concepción de lo que es la escultura. Llegando a mediados del siglo XX empieza a suceder que esta búsqueda de materiales y de representaciones se empieza a agotar. Y por lo tanto empieza a haber una especie de, dice Rosalind Krauss, de ausencia ontológica. Ya la escultura perdió su esencia y ya no sabe muy bien qué es. Es como que es una definición o una categoría que sirve para cualquier cosa. ¿Qué es? No lo sabemos, sí podemos decir que no es. Por eso hay una ausencia ontológica o una condición negativa. Desde más o menos 1950 hubo un agotamiento de la búsqueda estética y un resurgimiento en hacer cosas diferentes. Quizás no tanto en buscar cómo trabajar los materiales o incluir materiales novedosos, sino ahora en ver a la escultura en un contexto que por ahí nos descoloca. De esta manera la escultura empezó a viajar hacia la naturaleza, hacia sitios abandonados, espacios nuevos. En esta expansión estética, Krauss considera que le damos pie al inicio del arte postmoderno. Acá es donde ella va a proponer una categorización nueva basándose en los principios estructuralistas y no así en esa crítica historicista tradicional norteamericana. Tratar de entender entonces a los elementos con los que estamos trabajando, los elementos que definen a la escultura, como objetos que son parte de una estructura y que todos valen por igual. Ella se va a valer de lo que se llama grupo Piaget. ¿En qué consiste esto? Agarramos un binomio y lo pensamos en oposición, de esa manera vamos a poder conformar una estructura de 4 elementos que nos van a armar un cuadrado. Habíamos dicho que la escultura era un no paisaje y tenemos una no arquitectura. Esos 2 elementos tienen sus paralelos homónimos en negativo, que sería el no paisaje, tienen su negativo al paisaje, y la no arquitectura tiene a su negativo, que es la arquitectura. A su vez, estos elementos se pueden cruzar en forma de X de alguna manera siendo algo así como sinónimos, como que pensar algo que no es arquitectura puede ser paisaje y algo que no es paisaje puede ser arquitectura. Ahí conformamos entonces los límites de nuestro cuadrado. La lectura que va a proponer Krauss es algo que se sale de esos límites y que va a esos nuevos espacios, a esos campos expandidos, como ella le llama, donde aparecen nuevas categorías estéticas. Habíamos ubicado ya anteriormente entre el no paisaje y la no arquitectura a la escultura tradicional. Esa escultura es una de estas categorías y no va a valer ni más ni menos estéticamente que las otras porque está en una condición de igualdad en el plano que ella ubica dentro de este diagrama. Por otro lado, si pensamos entre el paisaje y la arquitectura, vamos a ubicar una nueva categoría que Krauss va a llamar la construcción localizada. Lo que ella va a tratar de caracterizar acá es algo que existe en la historia de la humanidad desde hace mucho, sobre todo en Oriente. Por ejemplo, los jardines japoneses, esos espacios que son un paisaje definitivamente, pero que tienen intervenciones humanas para hacer construcciones y adaptaciones para que se vean de determinada manera. Otro ejemplo de la vida cotidiana que podríamos mencionar como esta categoría es el laberinto. El laberinto se suele hacer al aire libre, con elementos de la naturaleza, pero es una construcción forzada por mano del hombre para generar estos caminos que se van bifurcando y demás. Entonces, ¿qué vendría a ser la construcción localizada? Son creaciones, obras de arte que hacen los artistas en medio de una naturaleza donde representan un paisaje por medio de una construcción arquitectónica. Entre el paisaje y el no paisaje, vamos a tener algo que ella le va a llamar lugares señalados. La construcción estética de este tipo de arte
nace a partir del interés que puede tener un artista por una zona geográfica, por un paisaje determinado que ya existe, e intenta hacer que su escultura conviva y sea parte de ese paisaje. Es un elemento que no es del paisaje, pero trata de mimetizarse y ser parte de este paisaje. Como ya habíamos dicho, entre el no paisaje y la arquitectura teníamos a la escultura tradicional, y por último nos está quedando la arquitectura y la no arquitectura, donde van a aparecer las estructuras axiomáticas, así le va a llamar Kraus. ¿Qué es una estructura axiomática? Es cuando en una arquitectura ya dada, en un edificio, una construcción, el artista interviene estéticamente a este sitio. Puede ser por medio de un dibujo, por medio de la instalación de espejos para generar ilusiones ópticas, y de esa manera se generan pasillos eternos o reflejos que nunca terminan. Nos hacen jugar mucho con la ilusión de la intervención de ese lugar. Tanto los lugares señalados como las estructuras axiomáticas fueron un tipo de escultura que terminó siendo muy amigo de la fotografía, ya que eran intervenciones que no podían durar para siempre, no eran permanentes. Entonces, la manera que tenían de registrar estas acciones estéticas era por medio de la fotografía, y hoy en día se conservan de ese modo. En algún sentido vamos a empezar a ver que la cuestión del arte postmoderno también empieza a desdibujar los límites de las distintas disciplinas artísticas. Hacer una escultura o hacer una de estas categorías que propone Kraus no tiene que ver con el medio o el material que se está utilizando. Se puede usar fotografía, instalación, montaje, escultura. No importa tanto el medio, lo que importa es esa búsqueda que están tratando de hacer en esos términos culturales. Por último, el campo expandido, entonces va a decir Kraus que tiene dos rasgos. Por un lado, va a ser una práctica individual, es decir, que no importa si el artista está inscripto en alguna disciplina determinada, sino que él está tratando de explorar y hacer su búsqueda personal. Y por otro lado, ya no se cuestiona al medio en sí mismo, sino que ahora vamos a hablar de los términos culturales. Lo que nos interesa es cuestionar culturalmente o señalar algún hecho cultural de un lugar específico que llama la atención del artista que está creando. Para terminar, me gustaría mencionar una reflexión que hago a partir de las últimas palabras que aparecen en este texto de Kraus, que me parecen muy interesantes, ya que ella dice que las condiciones que propiciaron el pasaje del modernismo al posmodernismo estético tienen que ver con un proceso histórico formal que no tiene que ser entendido linealmente, ya que, como podemos ver, fueron hechos que están un poco aislados, que se fueron dando de maneras raras. Entonces ella lo que propone es que se entiendan más bien desde una estructura lógica, como un hecho determinado tiene una consecuencia determinada que a lo mejor puede avanzar o retroceder en lo que sería la evolución histórica del arte. Sin embargo, de alguna manera eso va construyendo lazos que terminan armando una nueva estructura de pensamiento estético. Bien, llegamos al final de este video. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Si te gustan este tipo de contenidos y querés hacerme alguna recomendación de algún texto que te gustaría que pudiéramos conversar, te pido por favor que me lo dejes en los comentarios. Y desde ya, si te gustó el video, te pido que le des like y te suscribas a mi canal. Para despedirme, te dejo dos sugerencias para que sigas conociendo un poquito más del arte. Nos vemos la próxima. Adiós.